hermanos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eso es bueno. Vamos a empezar porque, por amor al hermano Luis que tiene el mensaje, después nos va a decir, me lo entregaron tarde, así que puedo estirar hasta las 12. Vamos a comenzar cantando un himno muy conocido, himno 173. Himno 173 dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. La regia. ¿Qué es la regia? La regia viene de lo que sería la parte de la realeza, ¿sí? Tremolando es cuando agarramos una bandera o un estandarte y empezamos a moverlo así, ¿sí? Para que ya vayamos entendiendo el himno, porque muchas veces lo cantamos y quizás hay palabritas que no la entendemos. Después dice, muévase potente la iglesia de Dios y de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. El coro repite, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Himno 173 vamos a cantar. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muchas gracias, Agustín.
Vamos a continuar con una oración. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente, Padre, entramos en tu presencia, agradecidos de corazón, porque nos permites, Padre, esta hora, este momento, estar reunidos bajo el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, por el cual, Padre, tenemos entrada en los mismos cielos, sabiendo, Padre, que tú estás atento a nuestros clamores, tus oídos se inclinan, Padre, al momento de nosotros comenzar con las oraciones. Por ello, Padre, estamos agradecidos por esta posición que ocupamos, el ser llamados tus hijos, el que nos permitas este momento, Padre, para reunirnos, para poder ver a nuestros hermanos. Padre, queremos pedirte por cada uno de los que estamos presentes y aquellos que no se pueden conectar, que tu mano de bendición, de cuidado esté con cada uno de nosotros. Danos, Padre, corazones atentos, oídos, Padre, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos entenderla, para que podamos aceptarla y sobre todo, Padre, poder ponerla en práctica, sabiendo, Padre, que es tu voz la que nos habla y es a la cual debemos obedecer, Padre. Pedirte por el hermano Luis y el mensaje que has puesto en su corazón. Pedirte, Padre, por los himnos que vamos a cantar, por aquellos, Padre, que estamos siendo enseñados, exhortados, que nos sigas dando, Padre, de tu palabra, de tu sabiduría, de tu enseñanza, Padre, para poder seguir adelante, sabiendo que son los últimos tiempos, Padre, en los cuales no se sabe qué hacer, pero tenemos esta confianza, Padre, tenemos esta promesa de que vas a enviar a tu Hijo, que en un momento muy cercano vamos a ser arrebatados, Padre, y desde ese momento vamos a estar contigo en los cielos, Padre. Agradecerte por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, hoy nuestro hermano Luis tiene Éxodo 21 y 22. Son muchas leyes las que están ahí escritas. Pero antes de dejarle el lugar a él, vamos a cantar el himno 15. Himno número 15 dice: cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor a mí. Cantaré a Cristo, quien en humildad obró siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres él colmó con su bondad. Cantaré a Cristo, quien murió por mí, contaré lo que él ha hecho para mí. Mis pecados él llevó, mi perdón y paz compró. Siempre cantaré su dulce nombre, sí, es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, loores doy a ti. Himno número 15. Cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria soy. Cantaré a Cristo quien en humildad obró siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres él colmó por su bondad. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria estoy a ti.
Cristo quien murió por mí. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Mis pecados Él llevó y perdón y paz compró. Siempre cantaré su dulce nombre. Residual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria estoy a ti. Muchas gracias. Vamos a tener una oración más. Henry, por favor, ¿nos podés dirigir al Señor en oración? Gracias, Padre, te damos una vez más en este momento por tu bendición de poder estar juntos, Señor, a través de este medio para cantar, para expresar estas canciones, Señor. Te pedimos tu bendición sobre la reunión al momento de abrir tu palabra, que tu palabra una vez más, Señor, nos instruya, nos guíe a toda la verdad y tú hables, Señor, a la necesidad de cada corazón. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, Señor, a aquellos hermanos que no los vemos hace tiempo, que tu palabra, Señor, también llegue a ellos también. Te dejamos la reunión en tus manos, en el nombre de Señor Jesús. Dejamos al hermano Luis con el mensaje. Hola, ¿se escucha allí? No sé si se escucha. ¿Sí? Vamos a continuar con este libro de Éxodo. No sé si han leído los 2 capítulos. Llevaba poco tiempo leerlo, eran muchas leyes. Pero vamos en primer lugar, leemos en Éxodo 19. Primero leemos en Éxodo 19 y el verso 5. Es Dios que le dice a Moisés: ahora pues, si diereis oído mi voz, algo condicional, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. En un pensamiento dijo el pueblo livianamente, dijo: todo lo que el Señor ha dicho, vamos a hacer, lo vamos a realizar. Sin meditar en lo que estaban haciendo, como si fuera un voto que le daban al Señor. Entonces, Dios cambia, por eso luego en todo el capítulo, y cuando el Señor entrega las leyes en el monte Sinaí, que viene con relámpagos y trompetas y como un Dios consumidor, con fuego consumidor, era porque Dios cambia el carácter de entregarle la ley al pueblo, de ver una manera tan liviana que el pueblo está diciendo: vamos a hacer lo que Dios nos diga. Y entonces cambia el criterio de la entrega de la ley Dios para con el pueblo, dice que no se acerque al monte que está humeando, y en un momento en hebreo dice: Moisés, estoy temblando, en un estado de ver como si fuera la ira de Dios entregando la ley, porque el pueblo había dicho livianamente: haremos lo que el Señor ha dicho. Entonces, este comentario que luego vimos, el capítulo 20, que los hermanos se encargaron, Hugo y Joaquín, expresamente, y el domingo a la mañana también expresamente, de aclararnos la ley con respecto a la gracia y todo lo que entregó Dios al pueblo de Israel
donde Dios muestra perfectamente su carácter, pero manifiesta lo que había en el corazón del hombre. Todo lo que Dios impone al pueblo de Israel está manifestando lo que el hombre no podía hacer. Lo que estaba manifiesto en su corazón, lo que estaba en su corazón se manifestó. No. Entonces, cuando el pecado se mostró pecaminoso a tal punto en la ley, que el hombre era imposible. ¿Cuál era el mandato de la ley? Haz esto y vivirás. Completamente distinto lo que es la gracia. Por la gracia del Señor, cree y será salvo. La ley decía, haz esto y vivirás. Y el hombre se encuentra en una impotencia imposible de agradar a Dios porque no podía cumplir ninguno de los mandamientos que estaban en la ley. Lo que están en los capítulos 21 y 22 es una expresión, es un desarrollo de las leyes primarias, de los 10 mandamientos, es un desarrollo. Entonces, si nos queremos acordar de estos dos capítulos, ¿saben cómo les voy a llamar yo a estos capítulos? El tema de hoy, el título es detalles. Detalles. ¿Quién piensa en lo minucioso? ¿Quién piensa en el detalle? ¿Quién piensa, lo tenía anotado acá, que era detalle en fragmentos de la vida social, del desarrollo de la sociedad? ¿Quién piensa en detalles? Dios. No deja solamente los 10 mandamientos y que el hombre interprete y haga, porque cuando el hombre interpreta y hace, así nos va hoy. A mí me parece, yo digo, yo pienso, y este es el espíritu que yo voy a imponer para cambiar la ley. No. Dios dice, bueno, estos son los 10 mandamientos, capítulo 20. La entrega a la ley, el pueblo acuérdense, no se podía arrimar, estaba el monte humeando, Moisés recibe la ley, la entrega al pueblo, y entonces el pueblo, no nos acerquemos nosotros. Recibe tú la ley, Moisés, pero nosotros no nos vamos a acercar porque no podemos hablar con este Dios. Y entonces Dios, para que el hombre no diga, a mí me parece que el mandamiento honra a tu padre se puede hacer de esta manera. No. Después Dios se encarga, capítulo 21 y 22, en detalle. Nosotros no lo hacemos, hermanos. Dios se encarga. Mire, leamos por favor capítulo 21, solamente el verso 26. Esto es un detalle, una minucia, un fragmento que pone Dios para que el hombre conviva con el hombre como Dios quiere. Y es un mandamiento. ¿Por qué? Dice verso 26 del capítulo 21. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, ¿quién piensa en el ojo de su siervo, hermanos? En el desierto. ¿Quién se manifiesta de un cariñosamente con su pueblo y manifiesta? Miren, estos son los 10 mandamientos, pero minuciosamente, detalladamente, van a obrar de esta manera, y es Dios que está obrando y diciéndole al pueblo, miren, vamos a pensar en el siervo. ¿Pero cómo? Si tocaren el ojo. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Notemos, hermanos, está dando la razón Dios, el detalle. Notemos, hermanos, el comportamiento. Oh, si el pueblo volviera, si la humanidad volviera a lo que es la ley en definitiva, no estaríamos en esta condición nosotros. Porque después dice, notemos el detalle. Esto quiero que ustedes se van a acordar del capítulo 21 y 22, porque el hermano Luis habló de los detalles. ¿Qué habló? De los detalles de Dios. La minucia de Dios. Lo detallado, lo referente a cada aspecto de la vida, para que el hombre no ingiera absolutamente nada. ¿Qué dice?
Verso 27. Y si hiciere saltar un diente, hermanos, en el desierto, ¿quién piensa en un diente? ¿Quién piensa en un diente? Y si hiciere saltar un diente de su siervo, ¿por qué? Porque está trabajando y se le escapa un palo, una herramienta, algo, sin querer, y el que está pensando en el detalle, hermano, no es el hombre, es Dios. El detalle. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. A esta justicia llega el Señor, a esto muestra Dios. Ahora, un poquitito más adelante, el capítulo 22 dice, es Dios en el detalle, en la convivencia de Israel. Los 10 mandamientos absolutos de parte de Dios, pero ahora está el detalle. ¿Y qué dice? Capítulo 22, verso 22. A ninguna viuda. ¿Quién piensa en la viuda? Dios. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Pues son débiles. Están menoscabados socialmente. Dios piensa en la viuda, hermanos. Porque si tú llegas a afligirle, verso 23, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¿Quién piensa en el detalle de la sociedad, hermanos? Solamente Dios. Manifestó la ley, los 10 mandamientos, para declarar lo que había en el corazón del hombre. Bueno, pero ahora, hermanos, en la convivencia del pueblo, vamos a pensar en los detalles, para que el hombre sepa cómo actuar. Y estos son los detalles, A esto quería, como una introducción a los capítulos 21 y 22. Entonces, entramos en detalles en 2 temas. Yo quiero ver solamente 2 temas, porque después, hermano Lucas, estamos a tiempo, hermano Lucas, no se haga problema que estamos bien. Usted no se haga problema que estamos bien. Vamos a vamos a ver 2 puntos solamente de los 2 capítulos. Capítulo 21. Vamos a capítulo 21 y leemos el verso 1 hasta el 6. Éxodo, capítulo 21. Y leemos hasta el verso 6. Estas son las leyes que les propondrás. Proponerles que tengan a consideración. Esto hay que considerar. Los 10 mandamientos establecidos. Pero ahora hay que considerar los detalles. Y un detalle presenta a Dios en consideración al pueblo. Y dice, si comprares siervo hebreo y hebreo, entre los hebreos, entre los israelitas, entre el pueblo. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde, es decir, no pagará nada y tú lo dejarás en libertad. Esa es la ley impuesta por Dios para que no haya esclavitud perpetua, permanente. Entonces, a los 6 años, el hombre que se establecía como siervo quedaba libre. ¿Entendemos? Esto es de parte de Dios. ¿Qué hace? Hasta hoy en día podemos ver. Amos que compran para siempre, sos esclavos para siempre. Ahora decía, el verso 2, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá. Mas al 7º saldrá libre de balde. Gratis saldrá libre. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Esto debía ser el que lo compraba al siervo, notemos, hermanos. Esto era obediencia y eran los detalles en que entra la ley de Dios para el pueblo de Israel. Verso 4. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, no era del esclavo, y él saldrá solo. Verso 5. Y si el siervo dijere, voluntario, yo amo a mi señor,
a mi mujer y a mis hijos. Notemos el grado, hermanos, ¿eh? Yo amo a mi Señor, al amo, a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo, frente a todos estos testigos, le horadará la oreja, es decir, traspasará la oreja con lesna, es una herramienta que corta. Se me cortó la conexión, ¿está ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, el siervo decía al amo que no quería salir en libertad, para volver al tema. El amo lo llevaba ante los jueces y en un poste le clavaba, horadaba, le agujereaba la oreja y era siervo para siempre. Y entonces el siervo andaba por el campo, o andaba por su casa, o andaba por la vecindad y tenía una oreja horadada para siempre, mostrando fidelidad al amo y no se quería ir nunca de la casa del padre, del amo. Filipenses capítulo 2. Esto tal vez alguna vez lo vimos, pero para el que no lo escuchó, lo vamos a leer para tener en consideración lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Ustedes se van a acordar, Filipenses capítulo 2, una escritura preciosa. Una escritura que tal vez alguna vez pienso que Agustín se anima a ponerle música, así, directamente como está, lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado. Porque dice, capítulo 2 de Filipenses, verso 5, ¿lo tienen? ¿Lo tienen allí, hermanos? Dice, haya pues en vosotros este sentir, está hablando de sacrificio, sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí en la cruz, no lo busquen, yo lo digo, en Salmo 22, 16 dice, horadaron mis manos y mis pies. Al Señor Jesucristo en la cruz, horadaron sus manos y sus pies, traspasaron, agujerearon sus manos y sus pies en la cruz. Se hizo siervo por nosotros, siervo para con el Padre, pero para nuestra salvación, para comprarnos, para redimirnos. Ahora, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 38. Leemos allí, dice, todo lo que el Padre me da, verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, del amo, como aquel siervo con su amo que no quería irse de la casa. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, está diciendo aquí que se hace voluntad, por una voluntad hacia el Padre, y dice que todo lo que me diere, ¿qué le dio el Padre al Hijo? La esposa. Más, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo, de la esposa hay hijos e hijas, hay creyentes, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos, hermanos, el reflejo de lo que hacía aquel siervo, la voluntad de entregarse a su amo, de no querer irse de su casa, sino que por amor, amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos y a mis hijas, no voy a salir de casa. Y entonces el amo le llevaba ante los jueces, había testigos allí y le horadaba su oreja. Una última escritura en cuanto a este tema, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Esto luego, hermanos, si ustedes quieren en casa, repasan las escrituras y vemos la profundidad del pensamiento al que nos lleva a Éxodo. Miren, si hay algo que estoy contento cuando dispusieron este tema los hermanos, y un hermano dijo, ¿por qué no estudiamos Éxodo? Bueno, ciertamente que estamos conociendo lo que no conocíamos, hermanos, en plenitud del corazón de Dios. Capítulo 15 de 1 Corintios, verso 24. Luego el fin. En la eternidad, después del milenio, después cuando esté todo establecido de lo que Dios está hablando y nos ha revelado por su palabra, luego el fin, al final para nosotros es la eternidad, no hay fin para Dios. Y nosotros estaremos con el Señor, luego el fin. Pero no es el fin, es para nosotros la eternidad. A ver si yo quisiera que se entienda esto. Luego al fin tal vez del milenio, cuando ya Dios, el Señor haya establecido un milenio perfecto, una vida perfecta sobre la tierra para que el hombre conozca que cuando está la presencia del Señor puede haber abundancia para todos y puede haber una bondad de vida extraordinaria sobre la tierra. Bueno, luego el fin. Cuando el Señor entregue el reino al Dios y Padre, notemos, hermanos, la obediencia del Señor hasta el fin con su Padre. Notemos, hermanos, a dónde llega la escritura de Éxodo, cuando el siervo decía, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, y no me voy de casa, y tenía un testimonio en su oreja, horadada su oreja, para siempre. Ahora acá dice, luego el fin, 15:24 de 1 Corintios, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces, notemos, hermanos, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El camino de la salvación concluido. Ya nadie viene al Padre sino por mí, sino que el hombre, usted hermano creyente, cada uno de los creyentes, tengamos la libertad gloriosa de estar en la eterna presencia de Dios por la humillación del Hijo. ¿Entendemos esto, hermanos? Esto que se está revelando en la Escritura. A ese punto llegó que el siervo quería quedarse en la casa del amo porque amaba al amo, amaba a la mujer, amaba a los hijos y no se iba nunca más de la casa, viendo un ejemplo en la bendita y gloriosa persona del Señor Jesucristo. Segundo punto que vamos a ver es al final del capítulo 22. Un detalle más. Un detalle más. Segundo punto que vamos a ver. Capítulo 22 de Éxodo.
Y una frasecita que hay allí muy interesante, es un detalle. Así se llama el título, el mensaje, el detalle. Y hay allí una frase que dice, en todos estos detalles que da el Señor para que la gente conviva y haya sociabilidad y el amo tenga precaución de tener el temor de dañar el ojo de un siervo o el diente de un siervo o el diente de una sierva, que todos los hombres respeten a las viudas y a los huérfanos, tengamos noción, hermanos, de lo que enseña la ley para nosotros hoy también. Hay una frasecita ahí que dice, y me seréis varones santos. Claro, hablar de la santidad nos llevaría a otro libro de Éxodo, pero cuando yo leí al inicio, el capítulo 19 y el verso 6, ustedes se van a acordar que leímos. Capítulo 19, verso 6. Era la voluntad de Dios, lo que quería Dios. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente distinta, gente diferente, gente separada para mí. Dios al pueblo de Israel en el desierto, Yo considero una escritura en 1 Pedro, que tal vez la hemos visto cuando estudiamos 1 Pedro. Vamos a 1 Pedro y concluimos el pensamiento. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Mientras buscan 1 Pedro, capítulo 1, el tema de la santidad, leí una frase el otro día que le decía a mi señora, me tiene ocupado todos los días, porque la frase decía, que de lo santo, muy interesante, que de lo santo no esté exento durante todo el día. Que de lo santo no esté exento durante todo el día. Y yo digo, bueno, a mis 65 años esto lo tendrían que rever los jóvenes, y las señoritas, y los solteros, y las solteras, y lo tendríamos que ver los casados, y los ancianos, y las ancianas, y los niñitos en la fe, que de lo santo no esté exento en todo el día. Y entonces cuando vamos a 1 Pedro, porque en 1 Pedro capítulo 2, el verso 9, nos acordamos, esto ya lo leímos, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, diferente, distinta, apartada, lo que Dios procuró en Cristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, en el capítulo 1, describe la salvación que tiene el creyente en Cristo, la salvación que aún los ángeles, el verso 12 dice, a estos, a los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Notemos, hermanos. Por tanto, verso 13, por tanto, muy interesante que sigamos la lectura. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí es preparar las mentes. Ceñir los lomos es como encogerse así para ceñir los lomos, ¿no es cierto? Es encogerse de entendimiento. Nuestro entendimiento, por tanto, hermanos, lo que voy a expresar, dice el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, a esto hay que ponerle empeño. Y no podemos dejar de pasar esto, que voy a hablar de la santidad, dice el apóstol Pedro.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, tened equilibrio, sed equilibrados. Difícil hoy, ¿no? Difícil. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, distintos, diferentes, apartados para Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primer motivo. Santidad a Dios por un motivo supremo y por una demanda que es la misma demanda de Dios por su santidad. El primer motivo para nuestra santidad, como pretendía Dios para el pueblo de Israel, aún en el desierto, un pueblo distinto y diferente, porque Dios es santo. La vara es una vara muy alta. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Segundo motivo, verso 17. Y si invocáis, ¿quién de los que estamos en pantalla no invocamos al Padre todos los días? ¿Quién no invoca al Padre? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, hermanos, Dios juzga. ¿Qué juzga? Según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un hermano dijo una vez, cuando no hay temor no hay santidad. Tremendo. Cuando no hay temor no hay santidad. Entonces, para el pueblo de Israel, los detalles eran fundamentales. Para el pueblo de Israel en el desierto, lo que expresó el carácter perfecto de Dios en los 10 mandamientos, luego estuvieron los detalles para que el pueblo conociera y supiera y se le manifestara el corazón. Ahora acá, hermanos, está el apóstol Pedro hablando a los creyentes. En 1 Corintios, no lo busquen, en 1 Corintios dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados, Dios nos ve en Cristo santos. Pero dice, llamados a ser santos. Esa es la proporción nuestra que debemos hacer nosotros. Ahora acá está diciendo, y si invocáis, verso 17, por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primer motivo, Dios es santo. Segundo motivo para nuestra santidad, Dios juzga. Tercer motivo supremo, y de una demanda extraordinaria, es que dice verso 18, sabiendo. Bueno, si alguno que está conectado no sabe, ahora lo va a saber, porque estamos leyendo. Sabiendo, acá no hay ignorancia, aquí no hay ignorancia, no debería haber ignorancia. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tercer motivo. Primero, Dios es santo. Para vivir una vida de santidad, con temor a Dios, de santidad. Dios es santo, Dios es nuestro juez, pero aparte, para nuestra santidad, saber que fuimos comprados al tan alto precio de sangre. Y concluyo con 3 páginas para atrás, Hebreos capítulo 12. Ahí terminamos el pensamiento de los detalles en esta noche. Capítulo 12 de Hebreos. Perdón, capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos, verso 23 leemos para conexión. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Notemos lo que dice
el Espíritu Santo. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Esto era para la ley. Ahora, ¿qué para nosotros? Hay una pregunta que cada uno deberíamos contestar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que se hizo siervo? Fueron horadadas sus manos y sus pies para nuestra salvación, y se hizo siervo para siempre, para con el Padre, por su iglesia y por cada uno de nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pero hay algo más. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Hermanos, cuando creímos, la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Fuimos santificados delante de Dios. No se puede tener como la sangre de los 2 pecadores en la cruz, que murieron por sí en sus pecados. Uno fue salvo por reconocer al Señor como su Salvador, pero ¿hay alguien que tiene por inmunda la sangre de Cristo, en la cual fue santificado? Más todavía, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Esta meditación nos lleva los detalles del capítulo 21 y 22. Hay detalles, hay muchísimos detalles. El siervo que se entrega voluntariamente en obediencia al Padre, al amo, para vivir en sujeción por su esposa, ama al amo, ama a la esposa, ama a sus hijos y a sus hijas. Se entrega voluntariamente a que le horadasen su oreja en público. Y la otra frase, me seréis santos. Es lo que está pidiendo el Señor en este tiempo, de tanto pecado, de tanta inmundicia. ¿Hasta cuánto vamos a ver violencia o pecado como vio Noé? No lo sabemos, pero estamos a las puertas, a la venida del Señor, y lo que el Señor nos está pidiendo: sed santos, porque yo soy santo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Eterno Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu gran fidelidad, por la revelación de tu palabra. Ciertamente que con nuestra mente finita nunca llegaremos a entender aquí todo el propósito tuyo en rescatarnos, en redimirnos, en comprarnos a tan alto precio de sangre. Pero que nuestra gloria sea aquí en la tierra el conocerte y entenderte, decías al profeta Jeremías. Esta sea toda nuestra gloria, conocer y entender la voluntad del Padre, para vivir una vida que honre y glorifique tu santo y bendito nombre. Vivimos días difíciles. El hermano decía en la oración, días en los cuales no se sabrá qué hacer, pero tenemos esta brújula, tenemos un norte, tenemos una palabra bendita y gloriosa que nos revela tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Tu bendición para los hermanos que hemos podido estar en la reunión, también aquellos que no se han podido conectar, bendice y guarda a cada uno conforme a tu voluntad. Guía la iglesia hasta la venida del Salvador y guárdanos en tu gracia, Señor, hasta tu venida, ser hallados por ti sin mancha, irreprensibles y en paz. Te alabamos, te damos las gracias, pedimos tu bendición, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias, Luis, por el mensaje. La reunión llegó a su fin. Recordemos, hermanos, que mañana tenemos la Cena del Señor a las 10 de la mañana en la chacra.
ahora hablamos con virtualidad, presencialidad, todos estos lenguajes nuevos. Así que bueno, mañana nos vamos a ver las caras en vivo y en directo a las 10 de la mañana en la chacra. Están todos invitados porque lugar hay de sobra. Siempre vamos a mantener todos los, ¿cómo es el nombre? Protocolos. Así que no se preocupen.